seguirá siendo el mismo. En la visión holística, el paradigma epistemológico va de la mano de tu propia transformación. La transformación que tienes que hacer en el universo circundante a ti, la tienes que hacer primero en ti mismo, ¿ya? Por ser parte de ese mismo universo. Y plantear la visión holística, que la realidad está integrada. A ver, pues si eso ya lo sabíamos, sí, solo que eso unido a los demás paradigmas nos da una visión más clara y pasamos a lo que es la transdisciplinariedad. Pero ojo con esto, hay una diferencia en la transdisciplinariedad de la complejidad y la transdisciplinariedad de la visión holística. El término transdisciplinariedad es un constructo generado por Edgar Morin. Es a Edgar Morin a quien le atribuyen haber inventado la palabra transdisciplinariedad. Voy a hacer un resumen, un paréntesis de la complejidad para entender la transdisciplinariedad holística. Edgar Morin dice: en la evolución de la ciencia, primero la ciencia construyó disciplinas para entender al mundo. En el siguiente salto, estudiaron el mundo interdisciplinariamente. En el siguiente, multidisciplinariamente. El nuevo salto es lo transdisciplinario, ¿ya? En la visión transdisciplinaria está una integración de ciencias más que de cuerpos. Hay una integración de conocimientos más de que corrientes epistemológicas. En la transdisciplinaridad de la visión holística, no solo se incluye la ciencia. Dice la visión holística: para entender la realidad, la ciencia importa. Aliméntate de todas las corrientes epistemológicas que tú consideres, pero el arte también. El aspecto estético forma parte de la vida del mundo. Recordemos que los momentos más maravillosos de todas las culturas han sido las dimensiones artísticas. La música, la pintura, la escultura. En los paradigmas anteriores al artista se le dejó en la cola, si mucho se le dejó en la puerta, no se le dejó entrar. ¿Es artista? Ah, bueno, es artista. No, en la visión holística la estética se retoma para entender al mundo y para una nueva construcción del mundo. En la visión holística las tradiciones forman parte del paradigma, ¿ya? No se desecha la cosmovisión maya. No se desecha la cosmovisión de los incas, de los aztecas, de los pieles rojas que caminaban por las llanuras del norte de América antes que los ingleses llegaran a conquistarlos y a colonizarlos. Se toma las tradiciones de las culturas antiguas, de la India, de la China, de la Grecia, las tradiciones de todas las culturas como fuente de conocimiento. Ya no se ve al mito únicamente como una interpretación freudiana para escapar de la realidad. Detrás del mito pueden haber verdades ocultas que solo los que están preparados pueden develarlas, ¿ya? La espiritualidad. La visión holística no le da vergüenza. En los congresos de visión holística hay premios Nobel de física, de química, y ya no les da vergüenza hablar de espiritualidad, ¿ya? Porque el término espiritualidad se ha satanizado dentro de la ciencia por toda la oscuridad que vivimos en la época medieval, donde el libre pensamiento era perseguido por quienes en ese momento dominaban los constructos ideológicos del mundo. Se nos quedó ese pánico de todo lo que es religioso, es negativo. Espiritualidad, dentro de la visión holística, que es el nexo que te contacta con el universo. Eso es espiritualidad, un nexo sutil, interno, que vibra en lo más profundo de tu corazón y más allá de tu conciencia. ¿Por qué? Porque en la visión holística trascienden a Sigmund Freud, trascienden al inconsciente de Sigmund Freud, y se piensa que detrás del inconsciente hay algo más, una luz interior, ¿ya? De donde emerge la inspiración, el conocimiento. Algo interesantísimo. Aprendizaje integral en la visión holística. Lo racional y lo cognitivo importa, por supuesto. La visión holística no desecha los avances científicos. Sin embargo, dice: no es posible seguir entendiendo la realidad bajo el paradigma de la reducción científica, bajo el paradigma de la simplificación científica y bajo el paradigma de la disyunción científica. La realidad está integrada y la disyunción, la simplicidad y la reducción debe quedar para la historia. El enfoque se propone sea integral, sea integral. Se integra lo emocional en lo intuitivo. De ahí le viene que ya se habla de inteligencia no solo racional,
se habla de la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia estética, la inteligencia kinestésica, hasta la inteligencia intuitiva. Y obviamente la espiritualidad. Cuando tú vibras en sintonía, hace clic este mensaje con tu mundo interior, te sentís parte del todo. Empezás a ver a quien está cerca de ti como alguien que forma parte de ti. Cuando llegas a tu colonia, empezás a ver a los que viven ahí como parte de ti. Cuando ves a los pueblos del Quiché, del Petén, de las Verapaces, te sentís parte de ellos. Eres parte de ellos, pero trasciende. Te sentís parte del mundo, te sentís parte de toda la humanidad. Las barreras ideológicas y mentales que te han separado desde siempre con el mundo al cual perteneces, empiezan a disiparse. Y finalizo con esto. 2 minutos y medio. Niveles de totalidad en la visión holística. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Es como que tú tienes un libro en tus manos y estamos leyendo la primera línea de cada paradigma. Esto que estoy hablando no son los paradigmas, es la primera línea nada más de cada paradigma, porque no quiero caer en irresponsabilidades, en pegar constructos en el vacío sin ningún sentido. En la visión holística dice que hay niveles de totalidad. Primero está tu conciencia individual, el momento en el cual tú te sientes parte de ti mismo. Cuando tú dices soy alguien y aquel es distinto. Luego la conciencia comunitaria, cuando te sientes parte de lo comunitario, eres parte de la colonia donde vives, formas un comité de vecinos, pones una talanquera, ¿verdad? Al menos para cuidarte a ti mismo, pero ya estás trabajando en grupo. En la universidad te preocupas de tus demás compañeros, sin pedir nada a cambio, sin ningún interés de por medio, más que compartir. En ti ya nació la conciencia comunitaria. Luego pasas a la conciencia social. El paradigma de la época de la guerra, el paradigma en Guatemala, donde los catedráticos trataron de incentivar a sus alumnos en el EPS. Tienen que desarrollar conciencia social para comprender la historia de sus pueblos e involucrarse en la transformación de sus pueblos. Sí, la visión holística la toma, pero no se queda ahí. Luego, después de la conciencia social, viene la conciencia planetaria. Ya no solo te preocupa la sociedad de Guatemala, la sociedad de todo el mundo. Te preocupa lo que pasa con los árabes, con los hindúes, con los chinos, los japoneses, los mexicanos, los estadounidenses, pero no solo eso. Te preocupa lo que le pasa a los árboles de Guatemala, las selvas del Petén, el Amazonas, los ríos de Europa contaminados, los océanos contaminados con tóxicos. Ya te sentís parte del mundo. Si sentís que hay un incendio en una montaña del otro lado del mundo, te duele. ¿Cuántos árboles están muriendo? Vas a sentir cuántos ecosistemas están quedando sin sus cadenas biológicas, que son parte de la hilaridad, de la continuidad de los hábitats ecológicos. Te sentís parte del mundo. La conciencia holística no se queda aquí. Pasás a la siguiente dimensión, que podría ser poética, la conciencia cósmica. ¿Cómo está eso? En la visión holística te sentís ya a ese nivel como parte del universo. Es lo que en el pasado se conocía de aquellos individuos que se sintieron tan integrados al universo que se entregaron al universo, se entregaron a los pueblos, se entregaron a las sociedades con las cuales compartían. Fueron pioneros de civilizaciones, pioneros de corrientes de pensamiento transformadores para las mismas sociedades, unidas por lo que es el respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la solidaridad que une a los pueblos, pero la solidaridad irracional que une a las entidades biológicas. Porque aquí, cuando se habla de la evolución en la visión holística, se le corrige la plana a Carlos Darwin. ¿Cómo así? A ver, pues si Carlos Darwin está en la cúspide de los paradigmas de la San Carlos, por supuesto que está en la cúspide y lo va a seguir haciendo con algunas correcciones. ¿Cuál es la corrección? Nuestro querido Carlos Darwin dijo que la evolución es producto de 2 procesos, la mutación y la selección natural. ¿Ya? La selección natural es como quien dice, domina el más fuerte, sobrevive el más fuerte, y una mutación que es una transformación genética de un organismo capaz de ser transmitida a una nueva generación. Así dice Carlos Darwin que evolucionó el mundo. La visión holística le corrige la plana.
Y aquí entran otros pensadores, Morán, la complejidad, Varela, Humberto Maturana, Francisco Varela, James Robert, dicen, miren, es cierto que hay selección natural, pero en el mundo también hay complementariedad, también hay cooperación. Si todas las entidades del mundo vivientes estuvieran en guerra, ya el mundo hubiese estado destruido, pero no. Los biólogos conocen muy bien que organismos que tienen cualidades distintas, irracionalmente, por instinto, cooperan el uno con el otro para fortificarse y continuar existiendo. Esa es la corrección que la visión holística le da a la teoría de la evolución. Es cierto que evolucionamos por mutación y selección natural, pero se nos olvidó algo en la teoría darwiniana, la cooperación de las entidades vivientes, que a nivel biológico y racional se da por instinto, a nivel humano se da por convicción. A ver, eso de visión holística, ¿de dónde viene? El griego holos, que significa totalidad. ¿Ya? De allí viene la palabra holística. Y obviamente fue a principios del siglo que un pensador africano la escribió en una obra, ¿verdad? ¿Qué es la visión holística? Experimentar un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos, como un todo. Voy a repetir las palabras del artista, del místico inglés William Blake, que decía: ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre es tener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Muchas gracias, compañeros.